Deseo agradecer a Italcol por la amable invitación que me hicieron llegar para participar del 8º Congreso Internacional de Acuicultura. El tema que vamos a tratar el día de hoy es calidad de agua en sistemas de recirculación y de bioflujos. Inicialmente deseo hablar sobre la evolución de la productividad en acuicultura a lo largo del tiempo. A los comienzos, más o menos por la década del 50 o del 60 del siglo pasado, comenzaron a aparecer los sistemas extensivos, en que la consigna era cultivar en vez de pescar. Por lo tanto, se percibe de que la pesca está en decaimiento y se necesita de producir de forma confinada a estos organismos acuáticos. Posteriormente aparecen los sistemas semi-intensivos, en que surge el uso de alimentos balanceados y también se practica una poca renovación de agua, alrededor de 5% como máximo. Más adelante aparecen los sistemas intensivos, que además de alimentos balanceados y mucha renovación de agua, más de 30%, tenemos la aireación para poder suplir de oxígeno el agua, porque este oxígeno se agota con bastante facilidad debido a la elevación de las densidades. Más recientemente aparecen los sistemas intensivos con bioflux, en que tenemos la participación de los concentrados alimenticios, la aireación y en algunos casos la aplicación de oxígeno puro y de renovación de agua mínima. Los sistemas más productivos conocidos hasta el momento son los intensivos en recirculación, en que también participan los alimentos balanceados, la aireación, la aplicación de oxígeno puro y una renovación bastante baja, alrededor del 10% cuando es necesario. Estas densidades, estos aumentos de densidades tienen que ver con la capacidad de carga. Este es un concepto que nos habla sobre el incremento de la población a lo largo del tiempo. Para poder incrementar esta capacidad de carga en los sistemas acuícolas, necesitamos de oxígeno disuelto. El oxígeno es la principal moneda de cambio que se necesita para poder incrementar la productividad. Pero esta productividad se encuentra limitada por los metabolitos, como por ejemplo el nitrógeno amoniacal total, el dióxido de carbono y los óleos suspendidos totales. Entonces, es menester de los sistemas intensivos de recirculación y de bioflux eliminar estos metabolitos. Básicamente, en eso consiste la capacidad de carga. Concentración adecuada de oxígeno disuelto y eliminación de los metabolitos que son producidos por los organismos de cultivo. En las unidades de cultivo de recirculación, las unidades de tratamiento están fuera del propio tanque. Entonces el agua circula, sale del tanque, entra a una unidad de tratamiento y después regresa con menos metabolitos. Y así constantemente se mantiene la calidad del agua de la unidad de cultivo. Ya en el caso de los sistemas de bioflux, las unidades de tratamiento están dentro del agua, porque el bioflux funciona como una unidad de tratamiento tal como vamos a ver más adelante. Como vamos a comenzar entonces hablando de los sistemas de recirculación y su calidad de agua, podemos señalar como generalidades de los RAS que pueden ser diseñados a cualquier escala. Existe un alto grado de control ambiental, hay mayor producción por unidad de área y de trabajo, las cosechas son predecibles y se usa un mínimo de agua, tal como lo podemos verificar en esta tabla. Aquí podemos comparar la producción de tilapias en RAS, practicando 5% de recambio de agua al día, y tilapias en estanques de tierra. Por un lado tenemos la productividad en kilogramos por hectárea por año y por otro lado el agua consumida en litros por kilogramo de pescado. En el caso de los RAS es posible producir hasta 1.340.000 kilogramos por hectárea por año, con un consumo de 500 litros de agua por kilogramo de pescado producido. Ya cuando observamos la producción de tilapias en estanques de tierra, tenemos una productividad de 17.400, siendo que se consumen 21.000 litros por cada kilogramo de pescado producido. Los sistemas de recirculación son relativamente simples.
Tenemos por un lado los tanques de cultivo donde vamos a depositar nuestros peces en altas densidades. El agua va a fluir, inicialmente va a pasar por una unidad para la remoción de los sólidos. Más adelante, esta agua pasará por un sistema de biofiltración en que se retirará el amonio que fue producido por el catabolismo de las proteínas. Más adelante, antes de retornar a la unidad de cultivo, tendremos una unidad de tratamiento de gases. En este caso, inyectaremos oxígeno y nos libraremos del dióxido de carbono. En esta fotografía se puede ver un módulo compacto de recirculación con sus principales partes. Tenemos el filtro de sólido, tenemos el filtro biológico, tenemos también un skimmer para retirar los sólidos que están disueltos en el agua, una unidad de desinfección a base de luz ultravioleta, hay un sistema de bombeamiento para que todo el agua circule, y todo esto es controlado por una central computadorizada. Y también tenemos un control de temperatura. En algunos casos la temperatura tiene que ser elevada y en otros casos la temperatura es disminuida. Los sólidos, que es el primer metabolito que tenemos que eliminar de las unidades de recirculación, pueden ser vistos desde el punto de vista físico y desde el punto de vista químico. Físicamente hablando, tenemos los sólidos sedimentables y suspendidos, y también tenemos los sólidos disueltos. Químicamente hablando, tenemos los sólidos volátiles y también los sólidos fijos. Los sólidos volátiles viene a ser la materia orgánica, aquella que consume oxígeno, y los sólidos físicos vendrían a ser los minerales, los que caracterizan los lodos, que se convierten en cenizas. Desde el punto de vista físico, los sólidos que sedimentan son aquellos que por lo general tienen un tamaño mayor de 100 micrómetros y es fácil ver su precipitación utilizando conos INOF. También tenemos los sólidos suspendidos no sedimentables, aquellos que siempre están flotando en la columna del agua. Estos por lo general tienen menos de 100 micras. Son peligrosos y más difíciles de ser removidos de los sistemas de recirculación. Alén de los sólidos suspendidos, tenemos los sólidos disueltos, aquellos que forman una misma fase con el agua y que se necesitan de estructuras específicas para poder eliminarlos. Un problema general que ocurre con los sólidos cuando no son bien removidos sería, en primer lugar, la bajada de eficiencia del filtro biológico en el cual no deben entrar sólidos, y en segundo lugar, la colmatación de las branquias de los peces que estamos cultivando. La captura de sólidos se realiza con un objetivo de 25 miligramos por litro de sólidos suspendidos totales, como máximo. Entonces es ideal diseñar todo el sistema para mantener estos metabolitos los más bajos posibles. Existen tres métodos principales para retirar los sólidos suspendidos totales de los sistemas de recirculación. Podemos apuntar la sedimentación, que consiste en la separación por gravedad y velocidad de decantación. Tenemos también la filtración, que consiste en la retención de partículas en un filtro de microtamices o material granulado. Y también tenemos la flotación, en que las partículas se adhieren a burbujas de aire y se separan del agua. En función del tamaño de las partículas que queremos eliminar, podemos utilizar filtros de malla gruesa, sedimentación simple, sedimentador de tubos, filtros de malla fina y filtros de medio granulado. Cuando las partículas son muy pequeñas, podemos utilizar filtros de cartucho y también un fraccionador de espuma. La sedimentación se produce por diferencias de densidad entre las partículas sólidas y el agua. Cuanto más grande o densa la partícula, más rápida será la sedimentación. Y cuanto mayor la turbulencia del agua, menor será la sedimentación. Y esto queda claro en esta figura que estamos viendo aquí. Por un lado tenemos la velocidad de la sedimentación en metros por hora y por otro lado tenemos el tamaño de partícula. En otras palabras, cuanto mayor es la partícula, más rápida será la velocidad de sedimentación.
La desventaja de los tanques de sedimentación es que pueden ocupar mucho espacio y con eso demandar una mayor área construida. Una salida sería usar tanques pequeños o acelerar la sedimentación por medio de floculantes, tales como el sulfato de aluminio, el cloruro férrico o algunos polímeros específicamente diseñados para este fin, o colocando obstáculos dentro de los tanques, que consiste en plataformas a base de placas o tubos, tal como vemos en esta figura. El agua lleno de sólidos entra por un lado y antes de poder salir tiene que pasar por una plataforma. Entonces esta plataforma se encarga de captar esos sólidos y de absorberlos. Claro que estas plataformas tienen que ser limpiadas de vez en cuando. La filtración del agua puede ser realizada principalmente por medio de microtamices, es el caso de tamices de tambor, disco y banda, y también con filtros de medio granulado. Cuando hablamos de filtración de microtamices, nos referimos a telas de 20 a 100 micrómetros de luz de malla. Estos requieren poca mano de obra y de área construida con relación a los tanques de sedimentación. Son retrolavables y es posible extraer las partículas capturadas antes de que éstas sufran descomposición. Los más usados en sistemas de recirculación son los filtros de tambor rotatorio, filtros de disco y filtros de banda inclinada. Aquí les muestro un filtro de tambor rotatorio, toda la estructura es en acero inoxidable. El agua llena de sólidos entra a estos cilindros, este cilindro está rotando. Una vez que el agua pasa por estas telas, los sólidos quedan atrapados y para poder retirarlos del cilindro le aplicamos un chorro de agua en alta presión para forzar a que se despeguen y estos sólidos acaban cayendo en una bandeja para poder conducirlos fuera de las unidades de cultivo. Cuando decimos fuera de las unidades de cultivo, dependiendo de ciertos países y de sus legislaciones ambientales, estos pueden pasar por un tratamiento de saneamiento básico. Esto que les muestro aquí es una fotografía que tomé en Valenciana de Agricultura. Es una empresa de recirculación en que se producen anguilas a densidades de 450 kilogramos por metro cúbico. Entonces, imaginen, las densidades son muy altas y la producción de heces también es bastante alta. Por lo tanto, se necesita una planta de tratamiento específica. Aquí lo que vemos son tanques de oxidación y también tanques de sedimentación para poder colectar el lodo final. Y el lodo lo podemos ver aquí después de oxidar toda esa materia orgánica y después de recuperar todo el agua del cultivo, entonces sale un lodo. Y este lodo, siempre y cuando sea de agua dulce, es rico en nitrógeno y fósforo y puede ser comercializado para poder fertilizar plantas en campos aledaños. La flotación, que vendría a ser el fraccionamiento por espuma, este es un proceso que se basa en las burbujas de aire que al subir por una columna de agua recogen el material orgánico, que son moléculas surfactantes polares, a medida que se eleva la superficie. Las burbujas por lo general tienen entre 2 y 3 milímetros. El fraccionamiento por espuma es un proceso eficaz para eliminar sólidos finos. La espuma está constituida por materia orgánica disuelta y partículas menores de 30 micrómetros. Debido a la tensión superficial, el fraccionamiento por espuma es más eficaz en agua salada que en agua dulce. Igualmente, cuanto mayor el pH del agua, mayor la producción de espuma y la correspondencia eliminación de proteínas. Por ejemplo, un fraccionador de espumas eliminará el doble de proteínas a un pH de 8,3 que a un pH de 5,3. En este gráfico podemos ver cómo funciona un skimmer, que es el nombre comercial que se da a los fraccionadores de espuma. Por aquí viene el agua que necesita ser tratada y hay un agostamiento aquí para poder inyectar aire y la bomba entonces aquí va a empujar agua con aire, o sea, bajo la forma de burbujas. Estas burbujas tienen una polaridad que van a absorber
por polaridad las partículas orgánicas. Entonces aquí tenemos burbujas grandes y pequeñas que van a subir en la columna de agua y van a ser colectadas en una estructura específicamente diseñada para eso. Y esto sería el coloide orgánico que resulta al final del proceso de fraccionador por espumas. Esto puede ser utilizado como fertilizante o simplemente puede ser descartado o ir a la unidad de tratamiento dependiendo de la legislación de cada país. La biofiltración viene a ser el corazón de los sistemas de recirculación. Son estructuras en que la amonia producida por el catabolismo de las proteínas necesita ser convertido a nitrato. ¿Y por qué necesita ser convertido a nitrato? Porque el nitrato es una sustancia menos tóxica que el amonio. Dentro del biofiltro encontramos un medio de soporte que viene a ser un substrato inerte. Este substrato no es orgánico. Alrededor de este substrato inerte crece un biofilme que consiste en bacterias nitrificantes, que son las responsables en transformar el amonio en nitrato. Aquí vemos el esquema del proceso de nitrificación. La amonia, por acción de estas bacterias llamadas nitrosomonas, van a ser transformadas en nitrito. Y el nitrito va a utilizar este compuesto como alimento para poder producir nitrato, por acción de otra bacteria aerobia llamada Nitrobacter. En este gráfico podemos ver la velocidad del proceso de nitrificación. Inicialmente el amonio y el nitrito están bastante altos. Llega un momento en que el amonio comienza a disminuir en su concentración y la concentración de nitrito comienza a aumentar. Y cuando el nitrito comienza a disminuir, podemos observar que hay un incremento de nitrato. Por lo tanto, según este gráfico, se puede decir que a los 40 días de haber comenzado el proceso de maduración de un filtro biológico, el filtro estaría listo para ser utilizado en la producción de peces por recirculación. Si pusiésemos los peces a los 14 días de iniciada la maduración, estos morirían intoxicados por amonio. Y si colocásemos los peces a los 25 días de iniciado el proceso de maduración, estos morirían intoxicados por el nitrito. Por lo tanto, esto tiene que ser comenzado después de 40 días. Claro que ese tiempo puede ser acortado si es que aumentamos la temperatura. Entonces, la maduración de un filtro biológico puede ser acelerado aumentando su temperatura o colocando más amonio bajo la forma de urea y bastante aireación, porque estas bacterias nitrificantes necesitan de oxígeno. Siempre hay que recordar que se trata de bacterias aerobias estrictas. La nitrificación tiene algunas ecuaciones importantes que tienen que ser revisadas. El amonio, por acción de las nitrosomonas en presencia de oxígeno, se va a transformar en nitrito, con la consecuencia de producción de 2 protones y de agua. Estos protones son ácidos fuertes. Luego viene el nitrobacter que va a utilizar este nitrito producido por las nitrosomonas en presencia de oxígeno para producir nitrato. En subtotal tenemos que una molécula de amonia consume 2 moléculas de oxígeno para producir una molécula de nitrato, 2 protones que son ácidos y una molécula de agua. A esto también tenemos que sumarle el consumo de bicarbonato y la producción de biomasa bacteriana y de dióxido de carbono. En otras palabras, una molécula de amonio consume 1,83 moléculas de oxígeno, 1,97 moléculas de bicarbonato, para producir 0,02 gramos de proteína, 0,976 moléculas de nitrito, 2,9 moléculas de agua y 1,86 de dióxido de carbono. Según Evelyn, para transformar 1 gramo de nitrógeno amoniacal en un filtro biológico necesitamos consumir 4,18 gramos de oxígeno y 7,05 gramos de alcalinidad, lo cual acaba produciendo 0,2 gramos de bacterias, 0,976 gramos
de nitrato y 5,85 gramos de dióxido de carbono. Ya que el proceso de nitrificación en la recirculación consume alcalinidad para neutralizar los protones producidos por las bacterias nitrificantes durante el proceso de oxidación, el agua de cultivo debe tener una reserva alcalina de por lo menos 100 miligramos por litro. El bicarbonato de sodio es el más usado para mantener la alcalinidad del agua. Además de barato, es 100% soluble. Se puede decir que por cada 1 kilogramo de alimento suministrado a nuestros peces, se necesitan de 250 gramos de bicarbonato de sodio para poder reemplazar la alcalinidad que fue consumida en el proceso de nitrificación. Tratándose de la alcalinidad, es recomendable utilizar el bicarbonato de sodio. Si es que este bicarbonato de sodio es 100% puro, entonces 13 gramos de este compuesto por metro cúbico va a aumentar en 10 miligramos por litro la alcalinidad. Si se trata de subir la dureza, podemos utilizar el cloruro de calcio. 16 gramos de este compuesto por metro cúbico acostumbra aumentar en 10 miligramos por litro la dureza. Los biofiltros existen de varios modelos y de varias capacidades y de varias eficiencias, pero los podemos clasificar en emergentes y sumergidos. Entre los emergentes tenemos a los contactores biológicos rotatorios y a los filtros de percolación. Y en los sumergidos tenemos los filtros expandidos, expandibles o empacados. En el primer caso tenemos arena fluidizada, substrato en movimiento y descendente con microgránulos. En los biofiltros sumergidos expandibles, tenemos aquellos a base de esponja, de sustrato flotante y ascendente con arena. Y empacado tenemos las piedras sumergidas, substrato plástico e incluso concha molida. Aquí vemos la imagen de los contactores biológicos rotatorios. Estos son discos que tienen una gran superficie para poder permitir el crecimiento del biofilme. Una parte está sumergida y otra parte está en contacto con la atmósfera para poder nutrirse del oxígeno atmosférico, recordando que estas bacterias son aerobias y la atmósfera es una fuente inagotable de oxígeno. Claro que esta rotación no debe ser muy lenta para que el biofilme no se seque y con eso provoque la mortalidad de las bacterias. Por lo tanto, se tiene que mantener una rotación moderada, dando tiempo a que el biofilme capture todo el amonio de esta agua que necesita ser tratado y una vez que da un giro, todo este amonio, por lo tanto, es transformado en nitrato. Esta es una imagen de los biofiltros emergentes de percolación. El agua rica en amonio entra por la parte superior y por gravedad va bajando. Las bacterias van haciendo su trabajo de retirar todo ese nitrógeno amoniacal y el agua ya con nitrato vuelve al sistema de recirculación. Esta es una imagen de un tipo de filtro sumergido con substrato flotante. Esto que ustedes ven aquí son biobolas, que vendrían a ser unos plásticos con gran área superficial, que permite que una buena cantidad de biofilme se adhiera a este substrato. Este es otro tipo de biofiltro sumergido con arena fluidizada. Fluidizada significa que el agua está pasando a través de ella. Entonces aquí por encima pasa agua rica en amonio. Y una vez que entra en contacto con la arena que está revestido con un biofilme, se realiza el proceso de nitrificación y después se captura el agua ya con nitrato. Muy bien, ahora vamos a hablar de los sistemas de Biofloc y su calidad del agua. Les presento al Biofloc. Este simplemente es un núcleo de materia orgánica revestido de microorganismos. El biofilme vendrían a ser los biofilmes. Reparen que a diferencia de los filtros biológicos, el substrato es orgánico. En el caso de los biofloc, en el caso de la nitrificación, el sustrato es inerte, no es biodegradable. Esta tecnología de biofloc
se considera una tecnología ambientalmente responsable porque disminuye la eutrofización de las aguas circundantes, disminuye también los procesos de sedimentación y de escape de especies exóticas. Incrementa la asimilación del nitrógeno, aumenta por lo tanto la estabilidad de la calidad del agua. Este biofloc tiene factores de crecimiento, lo cual disminuye los costos de producción y como se trata de circuitos cerrados, también se minimiza grandemente la introducción de patógenos foráneos. Los bioflocs contienen proteína bruta entre 35 a 50%, lípidos que van de 0,6 a 12%, materia mineral de 21 a 32%, fibra bruta de 3 a 12% y carbohidratos de 4 a 15%. No toda la proteína bruta es biológicamente digestible por los organismos, pero una parte sí puede ser aprovechada, haciendo con que utilicemos concentrados alimenticios con menor tenor proteico, lo cual impacta enormemente el factor de conversión alimenticia, lo impacta de forma favorable y también puede permitirnos una disminución de costos. En otras palabras, los organismos que estamos cultivando pueden comer ese sustrato, porque ese sustrato es rico en nutrientes. Aquí vemos la anatomía de un biofloc. El substrato, como dijimos, es orgánico. Alrededor de él crece un biofilme. Este biofilme está compuesto por bacterias, que son organismos procariontes, y también por organismos eucariontes. Entonces el biofloc se forma a partir de restos de concentrado alimenticio y también de desechos, que vendrían a ser heces y alimento que no fue consumido. Este biofloc va a ser colonizado por bacterias y cianobacterias y también por organismos procariontes, como es el caso de los protozoarios y las microalgas y otros organismos. Sucede que estos organismos sirven como suplemento alimenticio, son ricos en ácidos grasos poliinsaturados y vitaminas y por lo tanto mejoran la calidad del agua porque secuestran el amonio. El problema que tiene el biofloc es que genera lodo y ese lodo tiene que ser extraído con una serie de aparatos. No son complicados, se utilizan el principio del air-lift y después tanto la sedimentación como la flotación para poder retirar ese exceso de sólidos. Como organismos eucariontes encontramos a los protozoarios, también tenemos rotíferos que crecen muy bien, adheridos a los bioflocs. También se han observado anélidos, inclusive nemátodos. Todos estos organismos van a servir de complemento alimenticio para los animales que estamos cultivando. Como organismos procariontes podemos señalar a las cianobacterias, bacterias heterotróficas filamentosas, de tal forma que en un primer momento vamos a tener un biofloc de tipo autotrófico, o sea, por organismos fotosintéticos, pero con el pasar del tiempo, estos microorganismos van a migrar para ser heterotróficos, por lo tanto, bacterias filamentosas y otro tipo de bacterias, además de protozoarios. Se puede decir que un biofloc tiene tres perfiles. Uno es el perfil heterotrófico, que vendrían a ser las bacterias de vida libre. Otro perfil es el fotoautotrófico, compuesto por fitoplancton y cianobacterias. Inclusive tenemos un perfil quimioautotrófico, compuesto por bacterias nitrificantes. Y uno puede, en el sistema de biofloc, manejar estos perfiles. Si queremos enfatizar el perfil heterotrófico, tenemos que colocar carbono y oxígeno. Si la idea es potencializar el perfil fotoautotrófico, tenemos que colocar luz y dióxido de carbono. Y si la idea es favorecer a los organismos quimiotróficos, tenemos que preocuparnos en dar nitrógeno y oxígeno. Los organismos heterotróficos son los que acaban predominando en los sistemas de biofloc y estos pueden ser favorecidos respetando una concentración de carbono-nitrógeno de 20 para 1.
tal como nos muestra este gráfico que aparece en un trabajo de Yoram Abimelech publicado en la revista Aquaculture en el año 99. Por un lado tenemos la concentración total de nitrógeno amoniacal. Podemos ver que aquí llega a 7, que es bastante alto. Y de repente, cuando se adiciona glucosa, la concentración de nitrógeno amoniacal cae de forma exponencial. ¿Por qué cayó? Porque colocamos carbono. Y el carbono es necesario para que las bacterias sinteticen proteínas. Aquí vemos la estequiometría de los bioflux según Evelyn y colaboradores de 2006. Por cada 1 gramo de nitrógeno amoniacal se consumen 15,17 gramos de carbohidratos, 4,71 gramos de oxígeno y 3,57 gramos de alcalinidad. Y se acaban produciendo 8 gramos de bacterias heterotróficas y 9,65 gramos de dióxido de carbono. Reparen que la producción de biomasa bacteriana es muy superior a los filtros biológicos. Recordemos que un filtro biológico por cada 1 gramo de nitrógeno amoniacal produce 0,2 gramos de biomasa bacteriana. Y aquí estamos produciendo 8 gramos, por lo tanto 40 veces más que en el ejemplo anterior. Esta biomasa bacteriana hace con que los bioflux aumenten de volumen y se comiencen a proliferar. Es por eso que llega un momento en que esos sólidos tienen que ser retirados. 6 gramos de carbono orgánico son necesarios para retirar 1 gramo de nitrógeno amoniacal. 6 gramos de carbono orgánico lo encontramos en 12 gramos de carbohidratos. Para el caso de los alevines de la tilapia, es recomendado mantener concentraciones menores a 1 miligramo de nitrógeno amoniacal total por litro. Cuando hablo de nitrógeno amoniacal total, no me estoy refiriendo al amonio tóxico, que es el NH3. Me estoy refiriendo a la sumatoria del NH3 más el NH4, que sería el amonio ionizado, que es menos tóxico que el NH3. Eso configura el nitrógeno amoniacal total. Para el caso de los juveniles de tilapia, debo mantener concentraciones menores a 3 miligramos por litro. Por ejemplo, si tengo un exceso de 0,75 miligramos de nitrógeno amoniacal por litro en un tanque con 75 metros cúbicos, hago la siguiente operación. Estos miligramos los transformo en gramos multiplicándolo por el volumen del tanque. Lo que tengo en exceso son 56 gramos de nitrógeno amoniacal. Y sabemos que para eliminar 1 gramo de nitrógeno amoniacal necesito colocar 12 gramos de carbohidratos. Por lo tanto, aquí tengo 56 gramos y cada gramo va a tener que recibir 12 gramos de carbohidrato. Lo que debo colocar en este tanque para eliminar todo este exceso de nitrógeno amoniacal equivalería a 672 gramos de azúcar. Para terminar con esta charla, quiero responder una pregunta que siempre surge. Siempre se pregunta, ¿es necesario utilizar probióticos en los sistemas de bioflux? Si se trata de eliminar el nitrógeno amoniacal, no es necesario utilizar bioremediadores. Pero si se trata de patógenos, sí sería necesario utilizar probióticos. Uno de mis alumnos de doctorado hizo una investigación tratando de buscar bacterias capaces de inhibir patógenos. Este alumno logró clasificar 158 cepas de bacterias de morfología diferente. Logró identificar 91 de ellas por taxonomía molecular y encontró una bacteria gran positiva que tenía la capacidad de codificar el gen AIIA, el cual por su vez codifica la producción de lactonasas necesarias para estimular el sistema inmunológico de los camarones marinos y también para inhibir patógenos. Y el nombre de esta bacteria era el Exigobacterium acetilicum, cepa DSM 20416. Bien, señores, era todo lo que tenía para relatarles en esta charla. Nuevamente agradezco a Italcorp por la invitación. Si desean más información a este respecto, pueden consultar mi blog o
Si hay alguna duda posterior, les pido que me escriban a este email. Nuevamente, muchas gracias.